Luego tenemos la imagen por resonancia magnética, que a diferencia de los rayos X y de la tomografía computacional, en la resonancia magnética no utiliza ningún tipo de radiación como lo hacen los rayos X. En cambio, la resonancia magnética utiliza un campo magnético bastante fuerte y ondas de radio para crear imágenes detalladas de los órganos y tejidos dentro del cuerpo. Para explicarles el efecto de la resonancia magnética, podemos tomar como ejemplo la aguja de una brújula, como la que tenemos aquí, que está siendo sometida a un campo magnético. Esta aguja se va a alinear progresivamente a lo largo de la dirección del campo magnético al que está siendo sometido. ¿Cómo lo va a hacer? Va a ir oscilando hasta que se pueda alinear con ese campo magnético. La frecuencia de esas oscilaciones que podemos encontrar mientras se está alineando es determinada por la fuerza de ese campo magnético que se está aplicando a la aguja. También tenemos que una onda de radiofrecuencia corresponde a un campo magnético que varía a lo largo del tiempo. Así que durante la oscilación que va a tener esta aguja, nuestra aguja magnética va a ser como una especie de antena que emite ondas de radiofrecuencia a la frecuencia de la oscilación que está teniendo. Una vez que la aguja ha alcanzado una posición estable, estas emisiones se detienen. Pero si, digamos, empujan esa aguja nuevamente, puede haber nuevas emisiones de radiofrecuencia. Este pequeño empujón también puede ser resultado de otro campo magnético que esté aplicado perpendicularmente a el campo magnético original al que ya la aguja ha sido alineada. Entonces, entrando en materia, digamos que estas agujas magnéticas que tenemos en nuestro cuerpo y que son usadas por la resonancia magnética son núcleos de hidrógeno. Estos tienen una propiedad intrínseca conocida como spin. El spin es visualizado como la rotación de una esfera alrededor de un eje, tal como les muestro aquí. Este sería el núcleo de hidrógeno y el spin es el giro que está alrededor de este eje. Y podríamos tomar las puntas de este eje como los polos magnéticos que tiene, digamos, nuestra aguja magnética. Normalmente, en ausencia de un campo magnético externo, los ejes de los núcleos de hidrógeno dentro de nuestro cuerpo se distribuyen de manera aleatoria. De esa manera se obtiene que la suma de los campos magnéticos es cero. Cuando se aplica un campo magnético B sub 0, como lo tengo señalado aquí, estos ejes de los spins tienden a alinearse en la dirección del campo magnético, de manera similar al ejemplo que les mostré acá. Pero a diferencia de la brújula, el alineamiento que se obtiene de los spines es solamente parcial, porque hay pues otro tipo de interacciones aleatorias entre los núcleos. Aún así, la suma de todas las direcciones de los spins ya no se cancelan, no suman cero, y en vez de eso van a apuntar hacia la dirección del campo magnético. Como podemos ir viendo que casi todos están alineados parcialmente a este campo magnético. Esta sumatoria de todas las direcciones de los spins se llama normalmente vector de magnetización neto o total. Si aplicamos un campo magnético con una fuerza de 1 Tesla a 1.000.000 de núcleos, tendremos una magnetización neta con la fuerza magnética de alrededor de 3 núcleos. ¿Eso qué significa? Que 1.000.000 de núcleos parcialmente alineados nos dan 3 núcleos completamente alineados. Bueno, ¿se acuerdan que ahorita dije en el ejemplo de la brújula que esta aguja magnética oscila hasta que llega a su posición estable y emite ondas de radiofrecuencia debido a esa oscilación? En ese ejemplo, la oscilación de esa aguja magnética tiene un movimiento de 2 dimensiones que está ocurriendo pues en el plano de la brújula. Pero para el caso de los ejes de los spin, hay un proceso similar, sí, pero el movimiento es tridimensional y se llama
precesión, que es el que vemos aquí. Entonces aquí vemos nuestro vector de magnetización, que se representa con una M, va a ir alineándose y girando alrededor de nuestro campo magnético hasta que se alinee. En resumen, y digamos para no entrar en tantos detalles en esta introducción, tenemos que la energía que es emitida por el cuerpo al ser sometida a este campo electromagnético envía una señal a la computadora y esta computadora utiliza diferentes fórmulas matemáticas y transformaciones para poder convertir esa señal en una imagen. Aquí les tengo la comparación entre una tomografía computacional y una resonancia magnética del cerebro. Vemos claramente que existe una diferencia en cuanto a cómo se ven los tejidos. Vemos que como la tomografía computacional se utilizan rayos X, vemos que como los huesos absorben más de estos rayos, se puede ver más claramente, que es esta parte blanca, pero no se ve tan bien, digamos, la parte del tejido cerebral. En cambio, cuando pasamos a la resonancia magnética, vemos que se ve bastante detalladamente las diferentes secciones del cerebro. Entonces, una de las principales diferencias que podemos tener aquí es que la tomografía computacional ya sabemos que tiene un alto contraste entre tejidos duros y tejidos suaves, siendo que los tejidos suaves no se detallan tanto. En cambio, la resonancia magnética se utiliza para obtener información detallada sobre esos órganos internos que normalmente son tejidos blandos, como lo que estamos viendo aquí. Ambos procedimientos son no invasivos, pero digamos que la tomografía computacional es bastante rápida. En cambio, la resonancia magnética tiene un proceso más lento y es bastante ruidosa. Si ustedes alguna vez han hecho una resonancia magnética o si alguna vez se lo hacen, van a notar que cuando se meten dentro de ese tubo de la máquina, y durante todo el tiempo del examen hay bastante ruido, que es digamos, el campo magnético encendido. Y en algunas personas tiende a causar ansiedad y claustrofobia debido a que hay pues poco espacio, se necesita estar quieto, son mínimo unos 20 minutos dentro de la máquina, cosa que es posible que le produzca cierta ansiedad a algunas personas. ¿Qué otra cosa podemos destacar? Bueno, las máquinas de resonancia magnética son mucho más costosas que las de tomografía computacional, pero tenemos también la diferencia de que la tomografía computacional utiliza rayos X, o sea, emite radiación, en cambio la resonancia magnética no. Aún así, la resonancia magnética tiene, digamos, unas advertencias. No se puede llevar nada metálico durante el procedimiento. No vayan a pensar que si una persona que lleva un implante o un tornillo metálico en alguna parte del cuerpo, si se mete a la resonancia magnética no se lo va a arrancar del cuerpo, como creo que sucedió en un episodio de Doctor House. Eso no ocurre. Lo que puede ocurrir es que la persona sí sienta un poco de molestias, pero no va a hacerle daño. Y también es posible que debido a la presencia del metal, la imagen no vaya a salir bien. Ahora pasamos a lo que es el ultrasonido. El ultrasonido utiliza ondas de sonido de alta frecuencia para crear imágenes dentro del cuerpo. El sonido pues viaja a través del tejido blando y de los fluidos, pero cuando se encuentra con superficies que son más densas, rebota, hace un eco, como lo quieran llamar, y esto es lo que crea, digamos, el contraste para poder tener la imagen. La aplicación en la que uno piensa enseguida al oír la palabra ultrasonido es el monitoreo del estado del feto durante el embarazo. Entonces aquí tengo este ejemplo, vemos que los diferentes tejidos del bebé se pueden ver porque definitivamente tiene unos tejidos más densos que el líquido amniótico en donde está desarrollándose, y vemos que como es líquido, entonces el sonido pasa a través de todo esto y simplemente se ve de color negro. Se puede utilizar esto también en muchos otros procedimientos, tales como cuando se explora si la persona tiene cálculos biliares o si tiene cálculos renales también, se utiliza ultrasonido para revisar si existen esos cálculos.
En una vesícula normal se va a ver que el sonido atraviesa completamente esto, o sea, se va a ver como de color negro, pero si se encuentra con piedras o con cálculos, vamos a encontrar que el sonido rebota y vamos a ver esa imagen de las piedras. Aquí les tengo una pequeña tabla sobre el espectro de sonido según la frecuencia. Entonces tenemos el infrasonido que va de 0 a 16 Hz, que normalmente lo encontramos en las ondas sísmicas. Tenemos el sonido que nosotros podemos escuchar, que va entre 16 Hz y 20 kHz, y bueno, podemos encontrar como ejemplo la música y el habla humana. Y tenemos el ultrasonido que ya tiene más de 20 kHz. Los ejemplos, esta es la forma de comunicación o de ubicación más bien de los murciélagos. En el caso del delfín y las ballenas sí utilizan ultrasonidos para comunicarse. Y podemos encontrar la microscopía acústica y la imagen de ultrasonido, que es la de la que estamos hablando ahora. Volviendo acá, vemos que el ultrasonido es uno de los procedimientos más seguros que hay en cuanto a imágenes médicas. No hace ningún daño a nadie, incluso es por eso que se utiliza para poder monitorear los embarazos, no le hace ningún daño al feto, a diferencia de procesos como la tomografía computacional. Esta es una gran ventaja, de pronto no tiene una gran resolución como tienen otras técnicas, pero se utilizan variados procedimientos, incluso se utiliza para poder observar el corazón, y otra ventaja que tiene es que se puede visualizar el movimiento en vivo, por lo que también se utiliza para monitorear vasos sanguíneos, donde se introduce también un agente contrastante para poder verlo mejor, entre pues otros procedimientos que se realicen. Incluso han empezado a realizar terapias con ultrasonido para poder eliminar los cálculos biliares. Y bueno, esta fue nuestra pequeña introducción hacia las imágenes médicas.